Buenos días, voy a grabar la segunda clase de osteología para el ingreso. Les comparto la pantalla para que continuemos con la parte de esqueleto de la cabeza. Bien, aquí nos habíamos quedado la última vez. Bien. Dentro de lo que es esqueleto de la cabeza tenemos dos regiones. O sea, el esqueleto de la cabeza la tenemos dividido en dos regiones. El cráneo y la cara. En el cráneo tenemos solamente 8 huesos. ¿Sí? Este es fácil. Solo 8 huesos que forman la cavidad del cráneo, ¿sí? Que protege al encéfalo. ¿Cuáles son los huesos? Frontal, temporal, parietal, occipital, etmoides y esfenoides. Están citados acá abajo. Cuando pongo número 2, cuando pongo un 2 al lado del hueso, quiere decir que es un hueso par. O sea que está a cada lado de la cabeza. Y cuando tiene 1 es porque es un hueso impar. Bien, en la cara dijimos que en el cráneo tenemos 8 huesos, en la cara tenemos 14 huesos. Vamos a tener divididos los huesos de la cara en mandíbula superior, ¿sí? Y mandíbula inferior. Estamos. En la mandíbula superior vamos a tener palatinos, que son pares, vomer, lagrimales, cornetes, los pómulos, que también son pares, a los cuales también se les puede llamar cigomáticos o malares, y los maxilares superiores, que son pares, y los nasales, pares también. Los nasales, a ver, para dar ejemplo rápido, los nasales son los que se encuentran acá al inicio de la nariz, al inicio en la primera parte de la nariz, ¿sí? A lo que le llamamos tabique. Bueno, son los huesos nasales. Tenemos uno de cada lado porque hay una división en el medio. Maxilar superior son los huesos de los que nacen los dientes de la parte de arriba, ¿sí? O sea, debajo de la nariz, aquí tenemos un maxilar superior, uno de cada lado, porque está dividido justo aquí en el medio, justo por el medio está dividido, ¿sí? Tenemos uno de cada lado, de los maxilares superiores nacen los dientes de arriba, ¿no? Estamos hablando de maxilar superior. Los pómulos están acá. Y después vamos a tener cornetes, vomer y palatino, son huesos internos, ¿sí? No los puedo mostrar ahora acá, los vamos a ver con una imagen igual, pero no es tan relevante saber la ubicación, porque son internos, no son visibles externamente, o sea, desde afuera. Para ubicarlo anatómicamente es muy complicado. Y los lagrimales aquí, donde nacen las lágrimas, ¿sí? Justo ahí, donde están las glándulas lagrimales. Y vamos a tener en la mandíbula inferior el maxilar inferior, que es el hueso del cual nacen los dientes de abajo, ¿sí? Del maxilar inferior. El maxilar inferior es el único de todos estos huesos que nombramos acá. Sí, el único de todos los huesos que nombramos acá, el maxilar inferior es el único que tiene movimiento, ¿sí? ¿Sí? Podemos mover, lo movemos, el maxilar inferior lo movemos cuando masticamos, es lo más común. Cuando hablamos, podemos moverlo lateralmente, ¿sí? Pero es el único hueso articulado que se mueve. Los demás no se mueven. Bien, esto que puse acá esto inventé yo. Esto es una línea imaginaria que divide aproximadamente lo que sería cráneo y cara, ¿sí? Cráneo por encima de la línea verde, cara por debajo de la línea verde. Bien, bueno, acá este es un buen gráfico porque acá
tenemos en colores los distintos huesos. Fíjense, aquí tenemos parietal, frontal, esfenoides, occipital, temporal. Tenemos mezclado huesos del cráneo y de la cara, ¿no? Hay que tener en cuenta acá, si prestamos atención, vamos a ver que yo les marqué de nuevo con un número 2 los huesos que son pares, ¿verdad? ¿Sí? El temporal, el parietal, ¿sí? Los lagrimales. Ahora, el esfenoides, ¿sí? Es un hueso que no lo marqué como par, pero lo ven aquí de este lado. Del otro lado también debería estar, no va a haber un hueco, ¿no? Tendría que estar un hueso del otro lado. Entonces, ¿por qué este hueso esfenoides no es par y se lo ve lateralmente de un lado? Porque en realidad el esfenoides atraviesa el cráneo de un lado al otro y se lo ve en los dos laterales. ¿Sí? Se lo ve del lado derecho y se lo ve del lado izquierdo. Es un solo hueso que atraviesa todo de toda la cabeza y, ¿sí? Se lo ve de los dos lados, de un lado y del otro, y atraviesa por el centro de la cabeza, atraviesa y se lo puede ver, por eso se lo puede ver de los dos lados. Bien, y aquí, si fíjense, puse Vomer, Palatino, Corneta y Etmoides, les aclaré dónde se encuentran ubicados aproximadamente porque no son visibles, ¿sí? Externamente no son visibles, tendríamos que desarmar el cráneo para poder verlos, y no hay necesidad. Con saber los nombres ya alcanza, para nosotros. Bien, fíjense aquí, a ver, acá está. Aquí está Vomer, ¿sí? A ver si otro color. Aquí, el Vomer. ¿Sí? Fíjense, detrás y debajo del etmoides, por ejemplo. ¿Sí? Y debajo del Vomer está el palatino. ¿Sí? Pero no es tan relevante saberlo. Bien. Bueno, esto ya no. Bien, continuamos con la parte del esqueleto del tronco. Cuando hablamos de esqueleto del tronco, tenemos que saber que es sencilla su composición porque está conformado solamente por 3 tipos de huesos: esternón, costillas y columna vertebral. Eso es todo. Esos son todos los huesos que conforman el tronco. Bien. Bien. Vamos a tener entonces la columna vertebral formada por 33 o 34 vértebras. ¿Sí? Son huesos cortos que están uno sobre el otro formando una columna. ¿Sí? O sea, están apilados uno sobre otro formando una columna. Por eso se le llama columna vertebral, porque es una columna de vértebras. ¿Está? Vamos a tener, bueno, fíjense, separando las primeras 24 vértebras, vamos a tener discos intervertebrales, que son las partes blandas que articulan una vértebra con la otra, ¿cierto? Y que le dan movilidad. A partir de las vértebras sacras, si las vértebras sacras y las coxiges que están debajo de ellas ya no tienen disco intervertebral entre vértebra y vértebra, están fusionados, están soldados, no hay movilidad. Bien. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos un gráfico. Bien, acá tenemos la clasificación entonces. Vértebras cervicales, las tenemos clasificadas en rojo, son 7 cervicales, 12 dorsales o torácicas también se le llama. 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y 4 o 5 vértebras coxígeas.
¿sí? Algunas personas nacen con 4, otras nacen con 5. Estas son las regiones de la columna vertebral: cervical, dorsal, lumbar, sacro, coxis. Bien. Se ve muy grande. A ver, corregir esto. Ahí. Ahí está. Bien. Bien, como aclaré acá, fíjense. Ya había dicho antes, las vértebras sacras y las coxígeas están soldadas, no poseen disco intervertebral entre una vértebra y la otra, por lo tanto no poseen movilidad. ¿Sí? Y desde la primera cervical hasta la última sacra, hasta la quinta sacra, vamos a tener un agujero medular. ¿Qué es el agujero medular? Es bueno, el agujero, por eso se llama agujero medular, es el agujero que tiene cada una de las vértebras por el cual pasa la médula espinal. ¿Sí? Por eso decíamos en el video anterior que las vértebras entre sí, unidas entre sí, una sobre otra, que forman la columna vertebral, forman a su vez un canal dentro de sí. ¿Sí? Forman un canal por el cual pasa la médula espinal, que es la ramificación, ¿sí?, de nervios que viene desde el encéfalo. Entonces la protege, forma un canal que protege la médula espinal. Ahora vamos a ver las partes de la vértebra. Entre las partes está el agujero medular. Este agujero se encuentra en las cervicales, en las dorsales, en las lumbares y en las sacras, pero no en las coxígeas. Las coxígeas no poseen agujero medular. Bien. Bien, aquí un dato sencillo. Qué casual que es muy qué casual que las vértebras dorsales sean 12 y las costillas sean 12 pares también. Esto nos da a pensar que a las vértebras dorsales le pusieron dorsales porque de cada una de esas vértebras nace un par de costillas. ¿Sí? Y tal cual, así es. ¿Sí? Si prestamos atención, o sea, si nosotros queremos distinguir dónde empieza la columna dorsal, dónde empiezan las vértebras dorsales y dónde terminan y empiezan los lumbares, nos tenemos que guiar por las costillas. ¿Sí? Porque de cada vértebra dorsal nacen un par de costillas. Son 12 pares de costillas, son 24 costillas en total, 12 pares de cada lado, de cada vértebra dorsal, de cada lado de cada vértebra dorsal nacen un par de costillas. Cosa que no van a encontrar en las cervicales ni tampoco en las lumbares, menos en la sacra y las coxígeas. Entonces, tener este dato nos sirve por ahí para distinguir dónde empieza y dónde termina la columna dorsal. Bien, aquí tenemos una animación para ver los distintos tipos de vértebras. 7 cervicales, 12 dorsales o torácicas, 5 lumbares, las sacras, que están fusionadas. Y después están las coxígeas. Bien, aquí lo mismo otra vez. ¿Sí? ¿Cómo está dividido la columna? Otra vez lo mismo. Bueno, la parte de la vértebra. Fíjense esto. Ahí está. Bien, tenemos una vista lateral y una vista superior de una vértebra. Acá tenemos enumeradas todas las partes, es bastante sencillo. ¿Sí? Fíjense, el cuerpo
las carillas articulares, que las carillas articulares tenemos superiores e inferiores, son las que van a permitir que se ensamble, ¿sí? Una vértebra con la otra, por encima y por debajo. O sea, si yo soy, vamos a dar un ejemplo, si yo soy la vértebra, la primera lumbar, si yo soy la primera lumbar, mis carillas articulares inferiores, ¿eh? Si yo soy la primera lumbar, por ejemplo, mis carillas articulares inferiores, están acá, se van a articular con con las carillas articulares superiores de la segunda lumbar. Y mis carillas articulares superiores, si yo soy la primera lumbar, mis carillas articulares superiores se van a articular con las carillas articulares inferiores de la última dorsal. ¿Estamos? Ahora ahora lo vamos a ver con un dibujito para que se entienda mejor, una animación. Entonces, cuerpo, es la parte más grande donde se asienta el disco intervertebral después, encima. Cuerpo, carilla articular superior, inferior, apófisis transversa que salen hacia los laterales, son estas apófisis que salen lateralmente, y la apófisis espinosa que es la que se proyecta hacia la parte posterior de nuestro cuerpo. O sea, si nosotros tenemos que ubicar una vértebra en el cuerpo, en nuestro organismo, el cuerpo de la vértebra va a estar mirando hacia adelante. ¿Estamos? O sea, a ver, yo estoy de costado, ¿sí? Yo estoy de costado, mis vértebras, ¿sí? El cuerpo de mis vértebras van a estar mirando hacia adelante y la apófisis espinosa va a estar mirando hacia atrás, va a estar en la parte posterior. Entonces, si flexionamos la columna cervical y palpamos la parte posterior de la cervical, vamos a notar, ¿sí? La punta de las apófisis espinosas. Vamos a poder palparlas. La punta de las apófisis espinosas. Principalmente acá la séptima cervical, que es se le llama prominente, tiene una apófisis espinosa muy larga. Bien, ¿y qué más? Y el agujero de conjunción. Que los agujeros de conjunción son huecos, son agujeros laterales que hay en la vértebra, o sea, espacios, mejor dicho, que quedan entre vértebra y vértebra, gracias a esta concavidad que tiene la vértebra. Espacios que quedan que permiten que salgan por allí las ramificaciones de la médula espinal, ¿sí? Y los nervios se puedan dirigir a las distintas partes del cuerpo para recibir o para llevar información desde o hacia el encéfalo o hacia la médula espinal. Bien. Bueno, esto es lo que expliqué recién, ¿no? Pero aquí con la animación del esqueleto. El cuerpo, como dije antes, el cuerpo de la vértebra, siempre va a apuntar hacia adelante, o sea, hacia la parte anterior de nuestro cuerpo. Y la apófisis espinosa va a apuntar hacia atrás. Estas serían las apófisis espinosas y este sería el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo apunta hacia adelante, la apófisis espinosa están hacia atrás. ¿Estamos? Eso es importante saber para ubicar correctamente las vértebras. ¿Qué más? Bueno, acá tenemos distintos tipos de vértebras. Fíjense que las vértebras cervicales, a ver, esto es una vértebra cervical, fíjense que prácticamente no tiene cuerpo. Esta es la C1, la cervical 1. Esta no tiene cuerpo. ¿Sí? La cervical 2, la 3, la 4, esas ya tienen cuerpo. La 1 no tiene.
pero a su vez las vértebras cervicales tienen un cuerpo muy pequeño, muy chico es el cuerpo, muy chiquitito. Y a medida que vamos descendiendo por la columna vertebral, vamos a ir notando, ¿sí?, vértebras dorsales, vértebras lumbares, ¿sí?, y vértebras sacras. Vamos a ir notando que a medida que descendemos por la columna vertebral y que vamos vértebras más abajo, el cuerpo de la vértebra se hace cada vez más grande, ¿sí? Lógicamente, esto es así porque para que estas vértebras puedan soportar más peso, ¿sí? Porque las vértebras cervicales tienen que soportar el peso de la cabeza, nada más. Las vértebras dorsales tienen que soportar el peso de los miembros superiores, un poco del tronco y la cabeza. Las vértebras lumbares tienen que soportar el peso de todo el tronco, los miembros superiores y la cabeza, y las vértebras sacras, todo lo que tienen por arriba. ¿Sí? O sea, aún más órganos y más peso de más órganos que se encuentran en la zona abdominal, por ejemplo. Entonces, cuanto más bajamos por la columna vertebral, más grande necesitamos que sean las vértebras para que tengan más resistencia. Bueno, partes de vértebra, esto es un poco más específico ya, más detallado. Bien. Bien, aquí tenemos el ejemplo de una L5, vértebra quinta lumbar. ¿Sí? Fíjense, aquí, bueno, aquí podemos ver como en 3 dimensiones, digamos, ¿no? En 3 dimensiones, pero en todos los ángulos podemos ver la vértebra para entender su forma. ¿Estamos? Bien. Ah, bien, aquí la animación. Esta animación yo voy a utilizar para explicar lo de las carillas articulares. Veamos. Aquí tenemos una vértebra y tenemos, fíjense, carillas articulares inferiores aquí. Entonces, otra vértebra se va a apilar, mejor dicho, esta vértebra se va a apilar sobre otra que se va a encontrar debajo, ahí exactamente, ¿sí? Y se van a unir entre cuerpo y cuerpo. Es el cuerpo de una vértebra, este es el cuerpo de la otra vértebra. Entre cuerpo y cuerpo de cada vértebra va a haber un disco intervertebral, aquí entre medio de los cuerpos, ¿sí? Y entre la carilla articular inferior de la vértebra de arriba y la carilla articular, carillas articulares superiores de la vértebra de abajo, también se van a articular, ¿sí? Va a ser una articulación del tipo deslizante, ¿sí? Porque son dos carillas que se pegan y se deslizan entre sí, y permiten el movimiento de la vértebra gracias al deslizamiento. Bueno, bien, y ahí vamos a tener, ¿no?, vértebras apiladas una sobre otra formando algo así como una columna. Por eso se le llama columna vertebral. Bueno, ¿qué más tenemos? Bien, aquí tenemos otra vez animación, columna vertebral, una pila de vértebras, una sobre otra, protegiendo la médula espinal, graficada en amarillo aquí, ¿sí?, que pasa por el conducto medular. Ah, vuelvo para atrás. Vuelvo. Aquí. Fíjense. Agujero medular. Esto. Agujero medular. Este agujero medular que está acá marcado con la flecha, este es el lugar por donde pasa la médula espinal. ¿Sí? Una vértebra se apila sobre la otra y los agujeros medulares de una vértebra y de la otra coinciden entre sí para permitir que
la médula espinal pase por el medio. Forman como un canal por el cual la médula espinal puede pasar y mantenerse protegida, ¿cierto? Dentro de ese canal. Bien, fíjense, vértebras apiladas una sobre otra y ¿cómo es? La médula espinal la tendríamos aquí, en el medio, cruzando por los agujeros medulares de cada una de las vértebras. Bien. ¿Qué más? Ah, acá está lo que acabo de explicar. Fíjense, dos vértebras, una encima de la otra. Y vamos a tener la médula espinal cruzando por los agujeros medulares de cada una. Y las ramificaciones de aquí. A ver. ¿Cómo hago? Bueno, fíjense, ahí le puse una flecha roja. Las ramificaciones, acá otra flecha más. Las ramificaciones de la médula espinal que sobresalen, ¿sí? Hacia los lateralmente, sobresalen por los agujeros de conjunción. ¿Sí? Son los agujeros que se forman entre los huecos que se forman que quedan lateralmente entre una vértebra y otra. ¿Sí? Está diseñada la columna vertebral para eso, para permitir que se ramifiquen los nervios desde la médula espinal hacia los laterales. Bueno, ¿qué más? Esto es para tener en cuenta. Las vértebras, de acuerdo a el lugar donde se originan, o sea, de acuerdo a la parte de la columna a la cual pertenecen y de acuerdo a la ubicación que tienen, ¿sí? La altura en la que se encuentran, se denominan con una letra y un número. Las cervicales, por ejemplo, las cervicales siempre se las va a llamar, se las va a denominar con la letra C. Entonces, la cervical, la primera cervical, se va a llamar C1. La segunda cervical se va a llamar C2. La tercera cervical se va a llamar C3, así hasta la C7, que es la cervical 7, la última cervical. Son 7 cervicales. Las dorsales se le va a llamar D o T, de torácica. D o T también puede ser. ¿Está? Y vamos a tener D1, D2, D3, hasta D12, porque son 12 dorsales. Coinciden con 12 pares de costillas. Las lumbares se le va a llamar L. L1, L2, L3, L4, L5. Y las sacras se le va a llamar S. ¿Estamos? Y las coxigias, de las coxigias nunca se habla, pero también se les llamaría por la letra C. Pero siempre que escuchen que dicen C1, C2, C3, siempre están hablando de cervicales. ¿Sí? Porque de las coxigias no se suele tratar y muchas veces no se las enumera como vértebras singulares, sino como un conjunto de vértebras. Más bien se le dice coxis. En lugar de decirle vértebras coxígeas, le dicen coxis. ¿Sí? Como que es todo un solo elemento. Y bueno, tenemos que conocer algunas vértebras particulares que son especiales por distintas razones. La C1, o sea, la primera vértebra cervical, por ejemplo, tiene el nombre de Atlas. ¿Por qué se le llama Atlas? ¿Sí? Porque es la primera cervical y es la que sostiene toda la cabeza. ¿Está? Atlas era el dios de la mitología que sostenía el mundo sobre su espalda. Entonces, o sea, haciendo una analogía, un simbolismo, ¿no? A la mitología, a esta vértebra le pusieron Atlas por sostener a la cabeza encima de su
de su estructura. La particularidad que tiene esta vértebra del atlas es que no tiene cuerpo. ¿Está? Y esta vértebra C1 o atlas se articula por debajo con la C2, que es el axis. ¿Estamos? El axis tiene la particularidad de que tiene un diente, una protuberancia que sobresale hacia arriba, que permite articularse con el atlas y permite los movimientos de rotación. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más detallado eso. El axis, entonces, la C2, la segunda cervical, y la C7 es la prominente, la que le dije que tiene una apófisis espinosa muy larga, por eso también tiene esa particularidad y se le puso un nombre especial también, un nombre particular. Bueno. Bien, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Atlas, aquí el dios Atlas, la C1 con el cráneo arriba haciendo referencia al dios Atlas, ¿no? Y atención acá, fíjense que se ve claramente la unión entre el Atlas, que es la primera, a ver, se ve el mouse. Esto. Aquí tenemos el Atlas y aquí tenemos el Axis. ¿Sí? El Atlas arriba, fíjense que tiene como un ligamento, ¿sí? Ligamento transverso se llama porque es transversal. Ligamento transverso, por el cual, o sea que este ligamento lo que va a hacer es contener la apófisis odontoides del axis, que es este diente que sobresale hacia arriba, y esta protuberancia que sobresale hacia arriba, y gracias a esta unión va a permitir los movimientos de pivote, ¿sí? O sea, el atlas va a pivotear, tenemos el axis con el diente hacia arriba, el atlas que se engancha, ¿sí? Por encima, y esta unión, ¿sí? Va a permitir que el atlas pivotee, o sea, que rote, que gire por encima del axis. Se le llama articulación atlanto-exoidea. Atlas-axis. Atlanto-exoidea. Bueno. ¿Qué más? Articulación. Aquí, articulación entre el occipital y el atlas. Articulación occipito-atloidea. ¿Sí? Permite movimientos principalmente de flexión y extensión de la columna cervical, o sea, movimiento de ¿sí? Movimiento que se realiza sobre el plano sagital y también por ahí los movimientos laterales, pero principalmente permite el movimiento de flexión y extensión. Estamos... aquí tenemos el atlas y el axis articulados, ¿sí? El atlas en azul, el axis en blanco. Lo que no se ve aquí es el ligamento transversal o transverso del atlas que permite la articulación con el diente del axis, con la apófisis odontoides. Aquí tenemos articulación atlanto-exoidea, o sea, atlas y axis, y aquí van a poder ver junto con el ligamento la articulación de las dos vértebras. ¿Sí? Permite la rotación. O sea, cuando decimos que no, ¿sí? Este movimiento de rotar la cabeza se da gracias principalmente a la articulación del atlas con el axis, que rotan uno sobre el otro. ¿Sí? En realidad, todas las vértebras colaboran, ¿sí? Rotando una sobre la otra para generar el movimiento de rotación. Bien, aquí otra vez, otro ejemplo. Atlas sobre axis. Aquí se entiende un poco mejor, ¿no? El atlas sobre el axis permite la rotación de la cabeza, lateralmente. Bien. Siempre entre una vértebra y otra, al menos desde la cervical hasta las lumbares, vamos a tener siempre un disco intervertebral, que es como una almohadilla que amortigua
los impactos entre una vértebra y otra. ¿Sí? Es decir, para que las vértebras no entren en contacto y no se golpeen entre sí, está el disco intervertebral como una almohadilla, como un amortiguador entre cada una de las vértebras. ¿Sí? La función es justamente amortiguar las compresiones. Fíjense, aquí se puede notar claramente, la, aquí, la articulaciones entre las carillas articulares superiores e inferiores, las vértebras, ¿sí? Fíjense cómo permiten el deslizamiento, ¿sí? Una vértebra sube y baja gracias al deslizamiento entre estas dos carillas, que obviamente están lubricadas, ¿sí? Poseen cartílago que permite el deslizamiento. Bien, bueno, el disco intervertebral lo vamos a tener compuesto casi un 90% por agua, ¿sí? Eso es importante, el disco intervertebral se rehidrata durante la noche y se pierde mucha agua durante el día. Aquí tenemos una animación, esto es para graficarlo, para entenderlo nomás, una animación en la que podemos ver cómo la médula espinal pasa entre los agujeros medulares de cada una de las vértebras, formando algo así como un conducto, como un tubo que protege a la columna, a la médula espinal. ¿Estamos? Y las ramificaciones, por supuesto, las ramificaciones de la médula espinal salen lateralmente por los agujeros de conjunción, que son los espacios que quedan libres a los laterales de la columna. Bien, hasta ahí nomás. Esto lo vemos en el próximo video. A ver.